¿Qué pasaría si te dijera que el movimiento no existe? Bienvenido a Café y Filosofía, yo soy Oscar Navarro. En este canal comparto contenido que tiene que ver con temas introductorios de la filosofía, historia de la filosofía, temas de actualidad. Si este contenido te interesa, te recomiendo suscribirte. En videos anteriores estuvimos platicando sobre uno de los filósofos más importantes de los presocráticos. Estoy hablando de Parménides de Elea. Te voy a dejar aquí una tarjeta por si quieres saber de quién hablo en caso de que no hayas tenido la oportunidad de verlo. Pues bien, es solo uno de los famosos eleatas que aportaron grandes cosas al pensamiento filosófico de los griegos. El día de hoy quiero hablarte de uno más, de uno de aquellos que siguió la línea del pensamiento de Parménides. Estoy hablando de Zenón de Elea. Después de las grandes polémicas surgidas por el gran Parménides, hubo obviamente grandes detractores de su filosofía. No se iban a quedar con los brazos cruzados con las afirmaciones que él había dado, sobre todo aquellos que eran partidarios de la doctrina de Heráclito. El detalle estaba en que las teorías de Parménides eran bastante irrefutables por el contenido lógico que tenían. Uno las ve a simple vista y parece que son bastante débiles, pero analizándolo lógicamente puede tener sus complicaciones. Cuando vieron que no era sencillo refutarlo por el lado del razonamiento, decidieron hacerlo por el lado de la experiencia. Mostrando esa realidad, era más difícil combatir la multiplicidad y el movimiento que ellos afirmaban en contra de Parménides. Lo que no esperaban es que saliera a su rescate Zenón de Elea. ¿Quién fue este famoso filósofo? Como ya lo mencioné, pues nació en la ciudad de Elea. Se cree que nació más o menos entre finales del siglo VI a.C. y a principios del siglo V. Muchas fuentes lo consideran un hombre de gran valor, entre ellos por una anécdota que te voy a contar que me tiene todavía impactado. Se dice que en una lucha que tuvo a favor de la libertad en contra de un tirano, logró ser capturado y torturado para que pudiera delatar al resto de los detractores de aquel tirano. El detalle está en que, según algunas fuentes, según algunas tradiciones, Zenón de Elea se cortó su propia lengua con los dientes para no delatar a sus compañeros. Imagínense, se cortó su propia lengua con sus propios dientes. Ponte a pensar en las veces que comiendo accidentalmente te muerdes la lengua e imagínate el dolor. Piensa ahora en el valor que tuvo para haberse mordido de tal manera la lengua para cortársela y no poder hablar. Y bien, con esa misma historia se dice que después de haberse cortado la lengua, la escupió al tirano en ese signo de repudio hacia él y en señal de que no iba a decir nunca quiénes fueron sus compañeros. Algunos otros testimonios un poco más tranquilos de esta historia dicen que lo que hizo fue delatar a los mismos que eran fieles a aquel tirano para que este hombre quedara como confundido, los apresara, los eliminara y con esto disminuir su fuerza, disminuir quienes lo estaban apoyando. Una especie de engaño estratégico para poderlo destronar. Sea como sea, en cualquiera de las dos versiones, vemos la astucia y la sagacidad de este hombre para poder tomar decisiones en momentos determinados muy cruciales. ¿Por qué es importante saber un poco de la vida de los pensadores o de los filósofos? Porque al final de cuentas, conociendo un poco de su vida, nos vamos a dar más o menos una idea de por qué escriben de tal manera, por qué defienden tal ideal, por qué plasmaron su pensamiento de cierta forma. Entonces, nunca olvides que al momento de consultar un filósofo, de revisar su lectura, de analizar, o de cualquier escritor, incluso si queremos analizar cine, si queremos analizar un podcast, etcétera, etcétera, creo que es importante adentrarnos un poco en la biografía de aquellas personas que escriben, de aquellas personas que producen algo, para darnos una idea más o menos de por qué esta línea de pensamiento. Al parecer, una de las principales razones por las que Zenón decidió escribir algo fue precisamente para defender a su maestro, pudiéramos decirlo así, en contra de aquellos que estaban ya tomando sus argumentos de una manera burlesca. Habían terminado por ridiculizar este pensamiento de Parménides. ¿Y cómo lo hizo? A través del absurdo, buscando manifestar que los argumentos que ellos estaban entablando eran tan absurdos que caían en el ridículo. En pocas palabras, refutó las refutaciones, haciéndolas ver absurdas. Con este método que utilizó,
Zenón de Elea terminó fundando lo que es la dialéctica. ¿Y cuáles son sus argumentos más conocidos? Pues aquellos que tienen que ver en contra del movimiento y en contra de la multiplicidad. Por desgracia, no llegaron a la actualidad muchos fragmentos de sus escritos ni copias de ellos, pero lo que tenemos nos ayuda más o menos a comprender su línea de pensamiento. Empecemos pues con los argumentos en contra del movimiento. Probablemente escribió más, pero te voy a presentar 4 argumentos en contra del movimiento que Zenón de Elea decidió redactar. En contra de Parménides se decía a favor del movimiento que es bastante obvio que existe por el simple hecho de que necesitamos trasladarnos de un lugar a otro teniendo como un punto de partida, un punto de inicio y un punto final. Zenón afirma que esto es imposible. Y uno pudiera decir, pero ¿cómo es imposible si yo mismo he sido testigo de que me muevo de aquí para allá y en algún momento me tuve que trasladar, tuve que hacer precisamente esta mutación? Su argumento tenía que ver más con la lógica que con otra cosa, no tanto con un aspecto real. Era lo que buscaba demostrar. Buscaba demostrar que el movimiento era aparente. Entonces, él hablaba de que para trasladarte de un lugar a otro, necesitabas en algún punto recorrer la mitad del camino. Una vez que recorrieras esa mitad del camino, de esa mitad a la otra parte, ibas a recorrer otra mitad y otra mitad y otra y otra. E iba a llegar el momento en el que de mitades en mitades nunca ibas a terminar y así hasta el infinito, lo cual, por decir que era el infinito, lo volvía absurdo. Suena bastante extraño, pero en el razonamiento de Zenón tenía que ver más con la cuestión lógico-matemática que con una prueba directa de la experiencia. Nuevamente te invito a ver el video de Parménides. Recuerda que para ellos, para los eleatas, al menos para estos dos, la cuestión de los sentidos era engañosa. No se podían guiar por la simple visión que tenían o la sensación que lograban captar a través de ellos. Era más bien guiarse por medio de la razón. Entonces, al momento de que alguien le argumentara de que sí, pero yo con mis sentidos estoy viendo que me voy de aquí para allá y es claro que de este punto inicial tengo un punto final, el eleata te va a decir al final de cuentas sí, pero tus sentidos te pueden engañar. Yo te estoy mostrando lógicamente que es imposible porque simplemente vas a recorrer mitades por mitades y así de manera infinita. Porque la mitad de la mitad nunca va a llegar a cero. Con eso concluiría el argumento. Y dentro de este mismo viene otro un poco más ridículo al parecer. Y digo al parecer porque, insisto, tiene que ver algo con una cuestión lógica, no tanto con algo que podamos hablar de la experiencia, sino más bien razonamientos lógicos. Él hablaba de una paradoja sobre Aquiles y la tortuga. El gran guerrero Aquiles nunca iba a ser capaz de alcanzar una tortuga con el siguiente argumento. Suponiendo que un día Aquiles decida entablar una carrera con una tortuga, pero sabiendo sus grandes capacidades decide darle una ventaja de cierta distancia a aquella tortuga, esta distancia iba a ser imposible que Aquiles lograra alcanzar. ¿Por qué? Porque al momento de que Aquiles llegara al punto en donde la tortuga se encontraba, esta tortuga ya iba a estar un poco más adelante. Y cuando Aquiles lograra llegar a donde la tortuga ya estaba más adelante, la tortuga se iba a encontrar a una distancia todavía mayor. Este segundo argumento va muy de la mano al de recorrer mitades por mitades. Solamente que esta vez el punto final o el punto objetivo al que quería llegar Aquiles pues era un punto móvil y no era un punto fijo como el primero que te había mencionado. Entonces aquí vuelve a implicar lo mismo, mitades por mitades infinitas que nunca logran llegar a cero, es decir, pues a un punto en el que uno pueda afirmar realmente ese traslado hasta llegar al lugar. Un tercer argumento es el de la flecha. Él dice que una flecha que es lanzada en realidad nunca se mueve, aunque nuestros sentidos nos engañen y nos digan que se está moviendo. Según su afirmación, dice que esta flecha ocupa siempre un lugar exactamente igual en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, la sensación de movimiento es solamente aparente. Un cuarto argumento que está un poco más razonable, al menos a mi parecer, que si pudiese ayudar a rebatir aquellas refutaciones en contra de Parménides, es su consideración de que la velocidad es relativa. Y como la velocidad es uno de los elementos que va casi inseparable con el movimiento, por lo tanto, si este elemento inseparable del movimiento es relativo
el movimiento también es relativo. Y si algo es relativo, pues no es objetivo. Y si no es objetivo, no es real. Pues estos son los 4 argumentos del gran Zenón de Elea que busca defender a Parménides. Nuevamente insisto, no hay que quedarnos con una idea de cuestiones meramente experimentales, de algo que nos pueda plasmar la experiencia. Estamos hablando de cuestiones lógicas que van más relacionadas incluso con teorías pitagóricas, etcétera, etcétera. Sí, va algo más con una parte del razonamiento. Ahora bien, ¿qué tiene Zenón para decirnos en contra de la multiplicidad? Sus argumentos relacionados con este tema hablaban de que para que existiera multiplicidad tenía que haber una gran cantidad de unidades, pero era necesario demostrarlo. Zenón pone en absurdo estas unidades diciendo que están llenas de contradicciones. Diré en pocas palabras que hay una contradicción cuando se habla de muchas cosas juntas en relación cuando se habla de una sola. Para él deberían de comportarse de la misma manera. ¿Qué ejemplo ponía? Él comentaba que aquellos que estaban a favor de la multiplicidad afirmaban, podían darse cuenta que si tenían un puñado de granos en la mano, granos de lo que sea, no sé, de trigo, de lo que se te ocurra, si los tenías en la mano y los dejabas caer, iban a provocar un sonido. Pero curiosamente, al momento de que tú solamente tuvieras un solo grano, al momento de dejarlo caer, no iba a provocar sonido. Entonces él decía, si existiese multiplicidad, debería un solo grano ser capaz de hacer el mismo sonido que el montón de granos. Tengan en cuenta que con los elementos que se tenían en la época, Zenón no era capaz de descubrir que efectivamente se podía emitir un sonido de aquel pequeño grano. Entonces, quitando todos esos elementos y con las cuestiones que tenía en su tiempo, pues hasta cierto punto podemos ver que tiene razón, entre comillas, ¿sí? Si tú haces una prueba sin ningún instrumento, a lo mejor que sea capaz de descubrir ondas sonoras que son bastante pequeñas, pues difícilmente vamos a escuchar cuando un grano de arroz caiga, por ejemplo, ¿sí? Necesitaría estar la situación muy en silencio en tu entorno para que lográramos captar. Muy distinto sería si agarras una taza de granos de arroz y la dejas caer al suelo, se va a escuchar bastante bien aquellos granos de arroz cayendo. Y va a concluir su argumento diciendo que si la percepción de los sentidos fuera válida, no debería de haber contradicciones. Simple y sencillamente, un grano de trigo o de lo que sea debería de hacer un sonido en proporción, al igual que sus múltiplos. Y pues bueno, estos son los argumentos de los que te quise hablar. E insisto, más que verlos como sofismas, es decir, como algunas cuestiones en donde busca manipular el lenguaje para hacerte creer alguna cosa, veamos estos argumentos como algo interesante relacionado con la experiencia, con lo que se logra captar, porque fue a lo que apelaba Zenón de Elea. Recuerden nuevamente esta corriente que les mencionaba. Ellos estaban en contra de la percepción de los sentidos, decían que nos engañaban, decían que la única vía para alcanzar la verdad era a través de la razón. Entonces, con argumentos razonables, refutan la experiencia que sus detractores buscaban manifestar. En pocas palabras, dejaban el conocimiento empírico por los suelos. Y pues ya, eso es todo por hoy. Si te ha gustado este video, te agradecería mucho que le dieras un like y le des clic al botón de compartir para que más personas puedan llegar a conocerlo. Y de igual manera, si no te has suscrito, no olvides darle clic al botón de suscribirse y activa la campana de notificaciones para que YouTube te informe en el momento que sigas subiendo más videos. Si quieres seguir analizando los argumentos de Zenón y crees que es todavía más fácil refutarlos, no dudes en escribirlo en los comentarios. Nos vemos a la próxima.